Ejemplo, la calle, redes sociales, ferias y estaciones del metro incluso. El incremento de decomisos ha sido de hasta un 1000%. Veriosca Venegas nos entrega los detalles de esta preocupante noticia. Verio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Natalia Polo. A los datos que tú entregabas, quiero sumar que ha incrementado en 400% el robo a camiones que transportan medicamentos. Y es por eso que durante estos días se han levantado alertas a la población, porque aquí hay dos alcances. Y es por eso que me encuentro con el director subrogante del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, para comenzar primero con los alcances a la salud, porque también hay todo un trabajo legislativo que se va a hacer, porque aquí ustedes nos decían, hay bandas además de crimen organizado que se están aprovechando de la falta de legislación que hay en estos temas, pero partamos con lo importante de lo que significa para una persona comprar un medicamento en un establecimiento no establecido. Ok, primero buenos días entonces a Polo y a Natalia. Buenos días. Bueno, primero hay que explicar que cuando ustedes consumen medicamentos que compran fuera de los canales oficiales, nadie les garantiza que esos productos van a estar al resguardo de temperaturas y de humedad. Los medicamentos tienen que estar aproximadamente entre 25 y 30 grados, no más de eso, y la humedad no tiene que ser mayor a 60%. Eso es como lo ideal. Y esas condiciones nosotros como Instituto de Salud Pública y la Seremi y las regiones las vamos revisando que se cumplen en las farmacias. Obviamente, si usted compra en la feria, compra en la calle, eso no hay forma de controlarlo, no hay termómetros, no hay sensores de humedad, por lo tanto, claramente eso pone en riesgo que el producto se degrada. La degradación del producto farmacéutico va generando algunos tóxicos. Ustedes saben y han visto en los productos que aparece la fecha de vencimiento, ¿cierto? Y la fecha de vencimiento, ¿qué implica? La fecha de vencimiento implica que es el momento en que el producto deja de tener una estabilidad adecuada. Por lo tanto, cuando están en condiciones no adecuadas en la calle, los productos disminuye su vigencia y usted está tomando finalmente un producto vencido que puede tener un tóxico dentro del principio activo. Director, usted está hablando aquí en el caso de que me vendan un medicamento que era lo que dice la caja, pero resulta que cuando uno compra en un comercio que no está establecido, yo no sé si lo que estoy comprando es efectivamente lo que dice la caja, y es ahí otro problema, porque hace unos días cuando lo comentábamos me decían, hay gente que compró esto que terminó para una cura, pero terminó con una enfermedad peor. Bueno, y ahí es lo que se suma al otro problema que existe. Nadie le garantiza que lo que está ahí en esa cuneta es realmente el medicamento que usted tenía o que le habían recetado. Entonces, ojo, usted puede ir a comprar un antiespasmódico, un medicamento para tratar un dolor de estómago, y probablemente eso a lo mejor tiene lo contrario, digamos, hemos encontrado nosotros muchos productos con cafeína. La cafeína, si se toma en exceso, lo que produce una hipertensión, produce después un derrame cerebral. Entonces, en el fondo, usted puede ir a comprar algo que finalmente lo termina matando. Director, esto es bien importante y por eso decía yo los dos alcances que tiene estas cifras que son lamentables, porque me decía, hay que legislar. Y lo dijo muy claramente en conjunto con el presidente de la Comisión de Salud del Senado. Tenemos que apurar la ley de fármacos 2 porque el valor de los medicamentos es lo que está abriendo el paso a este tipo de mercado ilegal. Bueno, efectivamente, la situación de los precios de los medicamentos en las farmacias de repente da la sensación, ¿cierto?, que están más caros y por lo tanto, por eso puede convenir comprar en el comercio ilegal. Nosotros hemos visto que hay algunos productos que están incluso más caros en la feria. Tampoco es tan cierto que todos los productos, pero más allá de eso, hay que seguir motivando la ley de fármacos 2, porque así, primero, los médicos van a prescribir con el nombre genérico, lo que le va a permitir a usted, ciudadano de pie, que no conoce los medicamentos, buscar, junto con el químico farmacéutico en la farmacia, cuál va a ser el bioequivalente, la intercambiabilidad necesaria para comprar un medicamento más barato. Y eso es sumamente importante en la ley de fármacos, que usted tenga el poder de poder decidir junto con el químico farmacéutico frente a la receta del médico que le va a dar el genérico, si la ley de fármacos 2 es aprobada. Y lo segundo, también importante, es motivar que existan mayor cantidad de bioequivalentes en Chile para que exista mayor cantidad de alternativas farmacéuticas para que usted pueda elegir medicamentos más baratos.
Director, muy buenos días. Bueno, a propósito de lo mismo, de los precios, quisiera preguntarle por decisiones que a veces tomamos en la casa. Por ejemplo, me recetaron un remedio, pasó un tiempo, no lo tengo que tomar, luego me lo vuelven a recetar y digo, lo tengo en la casa, voy a ir a sacarlo y quizás, no sé, está vencido o no se conservó de la manera que usted nos decía en un principio. ¿Qué decirle a las personas respecto, por ejemplo, a la fecha de vencimiento? Yo he escuchado que a veces dicen es un mito, las pastillas no vencen. ¿Qué hay que educar a la gente en ese ámbito para tomar buenas decisiones al momento de, por ejemplo, tomarse un remedio? Bueno, esa es una muy buena pregunta para la ciudadanía en términos de que lo primero que hay que tener claro es que cuando la fecha de vencimiento está ahí, eso significa que el laboratorio hizo estudios de estabilidad para saber que hasta ahí puede garantizar de que el producto farmacéutico está en óptimas condiciones para ser utilizado. Pasado esa fecha de vencimiento, nadie garantiza de que el producto está en la estabilidad adecuada. Entonces, en la casa es bueno guardar los medicamentos en lugares donde no haya mucha humedad, es decir, no guardar los medicamentos en el baño. Eso es un error muy común que hace la gente, guardar los medicamentos en el baño. El baño no es un lugar adecuado para guardar medicamentos porque el baño tiene mucha humedad. Y en la cocina, cuando se guardan medicamentos, no guardarlos cerca de la cocina donde está el fuego, donde está, ¿cierto?, la cocina de cocinar. Guárdese probablemente la cocina en un mueble de cocina lejos del fuego. En el closet, de un buen lugar donde se puede guardar medicamentos, teniendo cuidado que ese closet esté también en un lugar adecuado dentro de la casa, donde no haya humedad, no haya hongo, no haya un calor excesivo cuando llega el sol. Bueno, esos son detalles importantes. Para poder tener los medicamentos más o menos a las temperaturas que uno puede tener dentro de una casa, que entre 25 y 30 grados, y tener una humedad también que dentro de la casa existe de 60%. Por lo tanto, lo que le garantiza es eso, que la fecha de vencimiento es el tope de la estabilidad del medicamento. Perfecto. Director, le quería preguntar con respecto a algo que, bueno, señalaba Berrios, que también lo enfatizaba usted, con respecto a si son medicamentos legítimos o no, porque uno se puede encontrar con, tal como existe, por ejemplo, en el resto del comercio ambulante, que hay, no sé, mucho producto que es falsificado, qué sé yo, puede ocurrir lo mismo acá. Por lo tanto, uno puede encontrarse dentro de una caja con algo completamente diferente a lo que se imagina, ¿no es cierto?, porque es efectivamente falsificado. ¿Se da esa situación tal como en el resto de la, entre comillas, industria del comercio ilegal? En Chile se ha dado menos que en otros países, pero sin embargo esto ya está creciendo, están apareciendo más. Y esto va de la mano justamente del comercio ilegal, porque en la medida que va habiendo más comercio ilegal de medicamentos, en la medida que va habiendo más medicamentos que se venden en la calle, aumenta la falsificación, porque quienes están detrás de este negocio ilegal, lo que están haciendo, están viendo que pueden obtener mayores réditos, ¿cierto?, mayor rentabilidad, y empiezan las falsificaciones. De alguna manera van viendo, y eso es lo que se va viendo, ¿cierto?, con los otros mercados. En los medicamentos lamentablemente no va a ser distinto, y es por eso que como Instituto de Salud Pública pedimos ayuda. Le dijimos al Senado, al presidente de la Comisión de Salud del Senado, necesitamos ayuda para terminar con esto con medidas más concretas. Nuestras medidas sanitarias simplemente van a decir, se cierra la farmacia se multa, pero después esa farmacia podría abrir de nuevo, si es que hay una farmacia que está vendiendo medicamentos al por mayor para ser vendido en el comercio ambulante. Si esta nueva ley se aprueba, nos va a dar la facultad de cerrar esa farmacia por 3 años y que esa farmacia no pueda volver a abrir, dado que en el fondo esa farmacia estaba haciendo un mal uso de su imagen de farmacia. Nos va a permitir sancionar si alguien roba camiones con medicamentos, igual como cuando se roba madera, es decir, considerando que es un delito grave, que se va a poder pagar con cárcel, si es que en el fondo se encuentra. Entonces estamos tomando medidas mucho más concretas, porque la verdad que hoy día las herramientas que tenemos son pocas. Perfecto, le quiero agradecer al director del Instituto de Salud Pública, director subrogante, por estos días. Y solo para cerrar, esta ley que detallaba es un proyecto de ley que fue presentado, que esperen que en algún momento tenga alguna urgencia, porque solo quiero recordar que la ley de fármacos 2 lleva 5 años en el Congreso en discusión y que el año pasado quedó detenida en comisión mixta. Desde ahí que no se ha vuelto a hablar de este tema, que es muy importante para todas las personas, que regularía de una otra forma el precio que hay de los medicamentos en el mercado y que controlaría también el comercio ilegal de este. Un tremendo tema, sin duda. Le damos las gracias al director del ISP por estar con nosotros y por supuesto a Tiberio por todos los detalles. Buenos días.